Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Pero queridos amigos, muchísimas noticias acumuladas, los efectos pues del fin de semana en un país donde la política es caótica y la economía desafiante, así que es inevitable que se acumulen, por supuesto, las pautas noticiosas. Compartimos con ustedes algunos de los titulares de El Gigante Rumbos en su edición de hoy. Nos dice: Asamblea Nacional pospone por un día acuerdo sobre calendario y fecha de presidenciales. La palabra clave de este titular es acuerdo. Acuerdo de quiénes con quiénes. Acuerdos de el oficialismo con un conjunto de organizaciones y de candidatos y autocandidatos que, ojo, pueden ser muy respetables todos. Yo creo que la costumbre de estar adjetivando a las organizaciones o a las personas es nefasta. Eso forma parte de la antipolítica y eso hay que rechazarlo. Pero sí es justo decir que esas organizaciones y esos autocandidatos o candidatos o precandidatos de esos sectores que hasta ahora se han reunido con el gobierno nacional para supuestamente discutir un cronograma electoral, todos esos candidatos juntos y organizaciones representan un sector más bien pequeño, ¿no? Más bien poco representativo de lo que es la preferencia electoral en nuestro país actualmente, de acuerdo a los sondeos de opinión, ciertamente hay que decirlo, de acuerdo a los sondeos de opinión. Yo no creo en el tema aquel de que haya una oposición mayoritaria y una oposición minoritaria, o una oposición verdadera y otra que no lo sea. Yo creo que, repito, ese tipo de adjetivación es contraproducente, pero sí es cierto, ¿no?, que si uno va a lo que son los sondeos de opinión, te encuentras con que hay dos candidatos que despuntan. La señora María Corina Machado, con una cobertura que está entre el 50 y el 70% en las preferencias. En segundo lugar, el señor Nicolás Maduro, con un porcentaje muy modesto que está entre el 17 y 24%. Y después, ¿no?, lo que podríamos llamar otros. Esa es la realidad electoral de acuerdo a los sondeos de opinión. Por eso, si este acuerdo es del oficialismo con los otros, entonces están dejando por fuera una opción que ciertamente es relevante, es importante, para decirlo menos. Bueno, ese es el primer titular de hoy. Asamblea Nacional pospone por un día acuerdo sobre calendario y fecha de presidenciales. Ojalá que esa posposición signifique que puedan acordarse ciertamente los actores políticos relevantes desde el punto de vista de la preferencia electoral, es decir, los señores del oficialismo y los señores que respaldan la opción de la candidata María Corina Machado. Otro titular destacado, relevante, en la tarde de hoy: dirigente político Ángel Medina indicó que ojalá tengamos lo más pronto posible un calendario electoral. Ángel Medina, yo les sugiero que le sigan la pista. Es un joven dirigente político, él fue dirigente político de Acción Democrática, después estuvo un tiempo independiente, en la actualidad forma parte de Primero Justicia y tiene un perfil interesante dentro de Primero Justicia. Acción Democrática en Resistencia ratifica su apoyo a María Corina Machado para las elecciones presidenciales. Este es un evento realizado por AD en Caracas y lo hicieron en su sede de El Paraíso, la sede seccional del Paraíso. Es importante, es relevante, y porque además estuvieron acompañados de todas las demás organizaciones vinculadas con esta tendencia política. Otro titular que parece cómico, pero no lo es muy serio,
o por lo menos fue dicho con muchísima seriedad. Presidente de Interlaces, Oscar Schemmel, aseguró que el PSUV solo tiene 33% de simpatía del pueblo venezolano. Digo que parece una comiquita, porque en primer lugar una encuestadora no mide la simpatía. La simpatía es algo inasible, es algo abstracto, aéreo. Una encuestadora puede medir intención de voto, por ejemplo. Y decir que el PSUV tiene 33% parece una exageración, porque el lecho de roca del oficialismo nunca ha rebasado el 24 o 25 o 26%. Estoy diciendo el lecho de roca, lo más, el piso electoral del oficialismo. Pero en el caso de esta afirmación atribuida al señor Oscar Schemmel, presidente de la encuestadora Interlaces, llama mucho la atención porque él hace poco dijo que Maduro estaba despegado, que Maduro tenía más favoritismo en Venezuela que Bukele en El Salvador. Lo dijo. Y entonces si dice ahora que el PSUV tiene 33%, va para atrás, ¿no? Va para atrás. Es relevante. Voto Joven exige mayor acceso al registro electoral en Venezuela. Es otro titular que dio el gigante Rumbos en la tarde de hoy. Caramba, tengo que correlacionar este titular nuestro, este titular de Rumbos, con un titular que publicaron hoy varios portales. Jóvenes del Estado Bolívar tienen que hacer viajes en autobús de 8 horas de duración para llegar al único punto donde pueden registrarse en el Estado Bolívar. Recuerden que desgraciadamente una de las maniobras utilizadas por el gobierno para evitar que los jóvenes se inscriban es colocar un único punto de inscripción por estado, la oficina regional del Consejo Nacional Electoral. Es decir, el gobierno piensa ganar la elección no porque saque más votos, sino porque impida que los venezolanos voten y de esa manera su minoría se convierta en la minoría, en la primera minoría, y ganar de esa manera. Otros titulares en la noche de hoy. Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, señaló que todos estamos convocados a garantizar la Venezuela del futuro. Qué bueno ese titular. Repito, Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, señaló que todos estamos convocados a garantizar la Venezuela del futuro. Me parece estupendo. Ojalá que en función de eso abran las compuertas para que los jóvenes, los 3 millones de jóvenes que no se han inscrito, puedan inscribirse en el registro electoral. Ojalá que abran las compuertas para que los 5 millones de venezolanos que están en el exterior y que tienen edad para votar puedan registrarse y puedan votar. ¿Por qué? Bueno, por lo que acaba de decir la señora vicepresidenta, que todos estamos convocados a garantizar la Venezuela del futuro. Voluntad Popular niega formar parte activa de la Internacional Socialista. La Internacional Socialista, y este tema creo que es bueno ubicarlo, parte del deterioro de la cultura política en Venezuela es que ahora cuando la gente escucha socialista, todo el mundo piensa que eso tiene que ver con comunismo, con chavismo, y no es así. No es así. Noruega es un país socialista, Finlandia es un país socialista, socialismo democrático, eso es otra cosa, eso no tiene absolutamente nada que ver con ciertas excrescencias tropicales, ¿me entiendes? La Internacional Socialista es una organización que agrupa más de 130 partidos socialistas, laboristas, socialdemócratas. Hace unos añitos, ¿no? Voluntad Popular celebró como un gran triunfo el que hubiese sido admitido como partido integrante, miembro de la Internacional Socialista. María Elena, saludos allá en Argentina, saludos hasta Buenos Aires, saludos a tu muchacho, a tu hijo, a tu nieto. Eso ocurrió hace poquito, hace 5 años. Resulta que en ese transcurso el Partido Voluntad Popular ha, digamos, perfilado un tipo de discurso y de práctica política distinta, alejada de la socialdemocracia, alejado del socialismo democrático, y ha derivado más hacia posturas claramente de derecha. Bueno,
Y en función de eso se planteó en la Internacional Socialista separar a esa organización. Entonces que ahora Voluntad Popular niegue formar parte activa de la Internacional Socialista después que celebró que haber sido recibido, forma parte de la picaresca política venezolana que debiéramos ciertamente superar si queremos un cambio de verdad en nuestro país. Ojo con esto. Alertan alza de 300% en casos de cáncer de colon en la unidad oncológica del Hospital Central de Maturín en el estado Monagas. ¿Qué les parece? Otro titular de cuidado. 70% de los empleados del sector privado en el país cobra en dólares. Habría que preguntarse, bueno, ¿y qué pasa con los 5 millones de pensionados y jubilados? ¿Qué pasa con los millones y millones de empleados públicos? Esa pregunta se la vamos a hacer de inmediato a nuestro primer invitado de la noche, al señor Tito Blanco. Tito Blanco es un destacado dirigente laboral de nuestro país, representante de la CTV, la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Tito Blanco forma parte del equipo que ha estado debatiendo en el marco del diálogo social convocado por la OIT junto con el gobierno y junto con los empresarios, estrategias, dinámicas, metodologías para definir el salario mínimo. Entiendo que la CTV propuso un ajuste salarial, un salario mínimo por el orden de los $200. Tenemos a Tito Blanco en línea. Tito, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbo. Muy buenas noches. ¿Qué nos puedes decir de esta propuesta de la CTV? Buenas noches, Chugo. Un placer estar en tu programa. Bueno, en principio debo decirte que nosotros revisamos conjuntamente con nuestros asesores, el economista Luis Crespo, el abogado Giovanni Tendi, revisamos todos los indicadores económicos que le solicitamos al gobierno en las reuniones que se han venido sosteniendo en el diálogo social. Revisamos el índice de precio del consumidor, revisamos el presupuesto, revisamos inclusive las medidas coercitivas que el gobierno manifiesta que lo tienen con la economía en el suelo. Revisamos el índice, revisamos la canasta básica, o sea, revisamos una cantidad de indicadores que nos dieron como consecuencia, conjuntamente con la revisión de los ingresos que ha venido teniendo Venezuela desde el año 2022 para acá. El propio presidente Maduro ha dicho que la economía se ha recuperado en un 5%. El presidente Teresa ha dicho que la proyección del petróleo de Venezuela es para 800 barriles de petróleo. O sea, el impuesto sobre la renta se ha aumentado. O sea, la fuente de financiamiento de ese aumento que hemos solicitado, de ese aumento de salario mínimo, está soportado en esa fuente de ingresos del país. Analizando todo eso, pensamos y consideramos conjuntamente con la CGT y con ASI, que son dos centrales sindicales hermanas que están en el diálogo social con nosotros, la posibilidad de presentar una propuesta, digamos, analizando el contexto económico del país, sino también la necesidad que tienen los trabajadores, revisando la canasta básica que está aproximadamente en unos $460, establecimos un promedio de $200 para comenzar que el piso sea 200. Esta propuesta se presentó ante el proceso consultivo que tiene la metodología que se discutió con el gobierno y con los empresarios, y fue discutida y no fue aceptada. Tuvimos serios enfrentamientos tanto con la Central Bolivariana como con el propio Ejecutivo Nacional y la gente de Cámara, porque alegaban que esa propuesta era inflacionaria en primer lugar, segundo, que era impagable por una cantidad de razones, sobre todo el sector empresarial, y nosotros debatimos y discutimos y sostuvimos la propuesta, y la propuesta cayó en la mesa. Es tanto así que esa propuesta ha tenido tanta pegada que inclusive la propia sede de Cámara ahora está pensando y está proponiendo $110. Yo no he dicho nada porque en definitiva pues ellos tienen que analizar todo eso y llevárselo muy presidente de la República. Pero nosotros insistimos que esa propuesta está formulada con criterios técnicos, está formulada y tiene garantía de poder ser pagada. Ese cuento de que las medidas coercitivas, de que no hay recursos, el gobierno ha manifestado que Venezuela se está
recuperando, y las cifras que tenemos nosotros, que nuestros asesores nos indican, es que hay una recuperación económica, digamos, no tan como nosotros la queramos, pero sí hay una recuperación económica, y lo que queremos es que parte de esa recuperación económica vaya para los trabajadores. Tienen 2 años que no aumentan el salario mínimo. El salario mínimo es el marcador de toda la tabla salarial, pero aparte de eso tienen 2 años que no discuten contrato colectivo, que no hay ningún contrato colectivo firmado en ninguna de las industrias del país, ni en el sector público ni en el sector privado. Entonces, bueno, si no hay contrato colectivo y tampoco aumentan el salario mínimo, entonces, bueno, necesariamente habrá que seguir en la batalla, tanto en la calle como en la mesa de diálogo, para lograr que antes de que finalice el mes de marzo, que cuando se cumplen los 2 años de no haber aumentado el salario mínimo, el gobierno acepte la sugerencia que estamos dando, acepte el planteamiento que están dando las centrales sindicales de que se incremente el salario mínimo en $200 como una primera medida para seguir revisándolo en el transcurso del tiempo en razón de la situación económica del país. Estamos conversando con Tito Blanco, dirigente sindical de nuestro país, representante de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, y participante de este diálogo social convocado por la Organización Internacional del Trabajo, y en el cual participan representantes del Gobierno Nacional, representantes de los empresarios y representantes de varias centrales de trabajadores, entre ellas de manera destacada la CTV. Nos está explicando que la propuesta que ha presentado la CTV como salario base para empezar, como salario base de las escalas, sería $200 mensuales, y que, bueno, dice, los empresarios tienen reticencia, el gobierno está en contra, pero me llama muchísimo la atención, Tito, la respuesta de los sindicalistas del oficialismo. Esta mañana yo fui invitado a un programa de televisión madrugador, mañanero, y antes de mi intervención, antes de mi entrevista, estaba alguien que se presentó como dirigente sindical del oficialismo, un señor de nombre Carlos López, y sin calificar ni descalificar ni su vocería ni sus argumentos, me llamó profundamente la atención aquello del país al revés, ¿no? Del mundo al revés. Un dirigente sindical explicando por qué no se podía elevar el salario. Cuando tenemos un salario de $4, cuando tenemos 2 años sin aumento de salario mínimo, y cuando tenemos una situación ciertamente de crisis social y económica muy fuerte. ¿Qué explicación desde dentro del movimiento sindical puedes darnos tú para ese tipo de discurso del sindicalismo oficialista? Bueno, fíjate, esa tónica de ese programa que tú comentas, es la tónica que ellos han mantenido permanentemente en la mesa de diálogo que ha patrocinado la OIT y en la cual nosotros estamos incorporados allí. Debo decirle, tanto a ti como a tus oyentes, que la CTV ha manifestado el criterio de que tanta calle como sea necesario y tanto diálogo como sea indispensable, porque una cosa es el trabajo en la calle, la tarea constante en la calle, y otra cosa es donde se toman las decisiones que hay que estar. Y nosotros eso es lo que hemos hecho en esta mesa de diálogo. En la actitud de ese dirigente sindical, dice llamarse dirigente sindical, ha sido esta, allí en la mesa de diálogo, de todas las directivas de la Central Bolivariana, porque ellos no están allí en favor de los trabajadores. Ellos hablan como que si fuera gobierno. Ellos declaran que no hay recursos. Ellos declaran de que las medidas coercitivas tienen al país quebrado. Ellos no declaran una cosa en favor de los trabajadores, ni siquiera solicitan, una medida beneficiaria a favor de la masa trabajadora. Inclusive han confesado en la propia mesa de diálogo que ellos que fueron los que le recomendaron al presidente Maduro que en vez de aumentar el salario mínimo, hace 2 años que pusiera los bonos y que bonificara el salario. Y ahora no hablan de salario, sino de ingreso mínimo. O sea, eso no existe en ninguna parte de la ley, en ninguna ¿Aló? Eso. Y sin embargo, esa es su actitud. Los trabajadores ya están entendiendo que esa central no representa los intereses de los trabajadores, que esa fue una copia mal hecha que hizo el presidente Chávez de la CTV, porque quisieron acabar con la CTV, haciendo
sindicatos paralelos o centrales sindicales paralelas y federaciones paralelas para eso, para que al final de cuentas no defendieran a los trabajadores. Pero los trabajadores tienen que la defiendan, para eso está la gente de la CTV, está la gente de la central de la CGT, la gente de aquí, la gente de UNE y muchos dirigentes sindicales que no están confederados, que están batallando día a día por la defensa de los intereses de los trabajadores. Allá ellos, la historia lo jugará, porque de paso no solamente que son dirigentes sindicales, sino también son milicianos, porque todos son tenientes y capitanes de la milicia. Entonces tú no entiendes qué es lo que son al final de cuentas. Lo que entendemos que son gente plegada al gobierno que no defiende los intereses de los trabajadores. Tito, ya para finalizar, por favor, refréscanos la memoria. ¿Cuándo fue que se produjo aquel proceso electoral cuando acudió como candidato a la presidencia de la CTV el ya difunto profesor Aristóbulo Istúriz y el oficialismo recibió aquella pela histórica? ¿Eso ocurrió en qué año? Eso fue en el 2001. 2001. 2001 con la candidatura de Carlos Ortega. Se derrotó la candidatura del oficialismo, que era la candidatura de Tito Blinturi. Tito. Y bueno, simplemente, después del 2001, Carlos Ortega ganó la presidencia de la CTV, comenzó todo ese proceso pues, que hubo después del 2001, 2002, 2003, 2005, el Consejo Nacional Electoral decidió que la elección en la CTV era nula, después de 5 años después, y entonces, bueno, de ahí ha habido todo un proceso en el cual no se ha podido hacer. Desde 2016 que tenemos nosotros introducido la solicitud del CNE y bajo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de que las elecciones de la CTV hay que hacerlas, el CNE se niega a hacer las elecciones de la CTV. Entiendo que es una decisión política que ellos tienen que tomar, porque no le van a dar dinero a las elecciones de la CTV que a las elecciones de la bolivariana. Entonces, bueno, por eso que nosotros no hemos podido hacer las elecciones, por eso que no hemos podido, digamos, ratificar o elegir una nueva junta directiva o digamos que se puede pues, haber hecho lo que es la Federación de Trabajadores de Venezuela. Tito, te queremos agradecer inmensamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas dado esta información de tanta calidad y de tanta utilidad para la audiencia del Gigante Rumbo. Muy buenas noches. Gracias, Yugo, y siempre a la orden. Pues. Tito Blanco, dirigente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, explicándonos primero la propuesta hecha por esa central de trabajadores de un salario de inicio, un salario de base, un salario mínimo de $200 para cada trabajador, tanto el sector público como el sector privado. Explica esa propuesta, es resultado del estudio económico, del estudio social, del estudio a fondo de las variables económicas y macroeconómicas del país. Dice, si hay dinero para la corrupción, si hay dinero para el derroche, si hay dinero para de diversos festines, tengo que confesarles con sorpresa, de esto me enteré no porque yo haya podido ir a ese concierto, ¿no? Porque es que las entradas, bueno, había entradas de diversos precios, pero había unas entradas que costaban más de $1.000 por persona, el concierto del pasado sábado del señor Maluma. Precisamente las entradas de $1.000 por persona tenían una puerta preferencial y aquello parecía, caballero, una reunión extraoficial del Consejo de Ministros. Ahí estaban todos esos tipos, ¿no? Esos esforzados, revolucionarios, esos socialistas, comunistas, esos que dicen que se la pasan en las catacumbas del pueblo, estaban con sus camionetas blindadas, con sus guardaespaldas, tal y cual, bien trajeaditos, cada uno echándose encima, pues, unos cuantos, también miles de dólares, porque es que ninguno compra en las tienditas estas en las que solemos vestirnos, ninguno compra en el mercado Guaycaipuro, ninguno compra en el cementerio, no. Eso, cuando ellos hablan de los apellidos, serán Dolce y Gabbana, que los apellidos que a ellos les gustan, ¿no? Bueno, lo cierto es que mientras esos señores se echan un concierto por $1.000, le dicen a los trabajadores que no pueden pagar un salario mínimo de 200 porque eso es inflacionario, ¿no? Y nos está explicando Tito Blanco cómo los trabajadores, sí, dice de Grain Marichales, que es también nos está viendo por Instagram. Él es un dirigente sindical en Guayana, un dirigente sindical de verdad. Dice, así la vida es un jamoncho, cierto, de Grain, cierto.
Bueno, mientras eso ocurre, los sindicalistas del oficialismo, ¿no?, en vez de presionar, ¿no?, por sus hermanos de clase, lo que hacen es hacer el cobro al gobierno. Ojo, eso no siempre fue así. Yo quisiera recordarles a los que tienen edad para recordarlo, y a los que no tienen edad, que investiguen, que googleen, y se va a encontrar con que en los años 80 y en los años 90, la Central de Trabajadores, dirigidas por líderes sindicales adecos y copellanos, hicieron grandes movilizaciones para enfrentar las políticas económicas de gobiernos adecos y gobiernos copellanos. ¿Por qué? Porque una cosa es ser adeco, copellano, y otra cosa es ser sindicalista. Tú te debes a tus hermanos de clase. Estos no. Los sindicalistas rojitos se deben a sus prejuicios ideológicos y a las conveniencias de los grupos cazadores de renta que hacen grandes negocios a la sombra del poder. Entonces, esos señores tienen la cara dura como para decirle a los trabajadores que supuestamente son sus representados: mira, no, tienes que seguirte calando un salario mínimo de $4. Mira, no puedes aspirar a que se firme, a que se cumpla el contrato colectivo vigente o a que se firme un nuevo contrato colectivo. No puedes aspirar a eso. Esa es la realidad. Y nos recordaba Tito Blanco que por allá, por el año 2001, se convocó una elección para escoger al presidente de la Central de Trabajadores de Venezuela, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, y el chavismo, ¿no?, como era el año 2001, y estaba, bueno, Chávez era un dios en ese tiempo, y bueno, una cosa de abuso. Ellos pensaban que se iban a agarrar tranquilamente, la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Bueno, resulta que se hace la elección y el candidato de Chávez, que era el profesor Aristóbulo Istúriz, que Dios lo tenga donde corresponda, bueno, perdió miserablemente, perdió. Los trabajadores derrotaron al candidato del chavismo en las elecciones del movimiento sindical. Por cierto, el sector de trabajadores que más castigó a Aristóbulo Istúriz, que más duro votó contra él, fueron sus compañeros educadores, porque lo conocíamos, ¿me entiendes? Precisamente porque lo conocíamos. Entonces, el voto consistente de los educadores venezolanos contra Aristóbulo Istúriz como candidato del chavismo, bueno, le quitó las aspiraciones que tenía. Eso generó dos cosas. Por un lado, que cuando fue ministro de Educación, que lo fue en 2 ocasiones, Aristóbulo fue ciertamente un ministro anti-laboral, anti-trabajador, lamentablemente. Y también generó el que el gobierno desde entonces ha estado conspirando contra la unidad del movimiento sindical, creando sindicatos fantasmas, supuestamente bolivarianos, que no representan a nadie, pero son a los que el gobierno reconoce para firmar los contratos colectivos. Es decir, le dan a esas instituciones fantasmas la misma entidad que tienen organizaciones de verdad. Por ejemplo, en el campo de los educadores, la Federación Venezolana de Maestros tiene para el Ministerio de Educación el mismo nivel, ¿no?, que estos sindicatos fantasmales que crean simplemente para dividir al movimiento sindical. Le agradezco mucho a Tito Blanco que nos haya dado esta clase de historia del movimiento sindical, de la historia reciente del movimiento sindical, y que nos haya explicado con claridad cómo técnicamente hablando sí es posible debatir sobre la construcción de un salario mínimo que esté por el orden de los $200 mensuales, si hay con qué, si el dinero no se gastara en francachela, demagogia y corrupción. Cuando son las 8:30 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Radio Rumbos, cada día crece más y se fortalece. Diela Goncalves, saludos. Es la voz de nuestro mejor amigo,
el pueblo. Con nuestra señal 670 AM, llegamos a donde te encuentres. Y con la tecnología que a diario se actualiza, tenemos alcance global. Descarga a través de la app de Play Store. www.radiorumbo670.com. Y en la web www.radiorumbo670. Andrés Girón y familia, gran abrazo. Hasta allá, hasta el Neiva. Huila. Vamos con... Sí, buenas noches, señor Juan Carlos. Bien, me llamo como pretendiste que la recolección estuvo correcta. Perfecto, muy bien. Ya lo tenemos. Perfecto. Son las 8:34 minutos. Estás escuchando Radio Rumbo 670 AM con la mejor música, servicios públicos y la información a cada momento. Radio Rumbo 24 horas. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a la Fuerza de la Unión y lo hacemos dando un vistazo a... Ya hablamos del tema del salario, hablamos de lo que el gobierno y los sindicaleros oficialistas están haciendo con ese tráfico del hambre que significa la política oficial a propósito del asunto salarial. Para ellos no se trata del asunto salarial, se trata de la destrucción del salario más bien. Entonces, lo que sí queda por ver, ¿no? Es, bueno, ¿qué se está haciendo en el ámbito de la construcción de la alternativa? Porque sabemos que esto que está ocurriendo con el salario, que está ocurriendo con la economía, no es un tema simplemente de torpeza instrumental. Es decir, no se trata de que haya funcionarios torpes al frente del manejo de lo salarial, de lo económico, de lo monetario. No, se trata de un diseño político. Ellos creen que esto está estupendo, ellos creen que la economía está buenísima. Cuando tú les dices, mira, que tenemos ahora 70% menos de las empresas que teníamos en el año 1998, y ellos te dicen, qué bueno, le estamos partiendo el espinazo al capitalismo. Bueno, no es un chiste, desgraciadamente es verdad. Entonces, responder a esta situación, cambiar esta situación, pasa por construir una alternativa política victoriosa frente al proyecto hoy dominante. ¿Qué está ocurriendo en ese sentido? Bueno, yo creo que ha habido avances importantes. Hoy tenemos una candidata electa
en elección primaria, lo cual le da una legitimidad amplísima. Esa candidata tiene además un amplio respaldo, al menos de acuerdo a lo que se puede ver en la calle, en las movilizaciones y en las encuestas, en los sondeos de opinión. Eso es, digamos, positivo en ese sentido. Pero hay muchas cosas que resolver, hay muchos problemas que resolver. Por ejemplo, el tema de la construcción de eso que algunos han llamado la Gran Alianza Nacional, ¿no? La construcción de la red 700K, es decir, el instrumento de integridad electoral que hay que tener para la defensa del voto. La construcción de los acuerdos pre- y postelectorales que permitan no solamente ganar una elección, sino además cobrar ese resultado y ejercer el poder. Hay que ver qué está ocurriendo con eso, no solamente en Caracas, sino también en la Venezuela profunda. Y tenemos en línea a un venezolano, a un dirigente social, a un dirigente político muy importante del estado Zulia. Me refiero a Juan Carlos Fernández, compañero comunicador, colega comunicador, dirigente importante de opinión en el estado Zulia, referente del movimiento Cambio en Paz en el occidente del país, y una voz que nosotros solemos requerir con respeto cuando queremos enterarnos de lo que está ocurriendo en el occidente de Venezuela. Juan Carlos, gracias por atender nuestra llamada desde Gigantes Rumbos. Muy buenas noches. Esta mañana, al mediodía de hoy, cuando conversamos, cuando tuviste la amabilidad de invitarme a tu espacio, a tu tribuna, me hablabas de una situación compleja, al parecer. El partido más importante de la oposición en el Zulia, Un Nuevo Tiempo, más importante digo por el volumen de su votación y porque el gobernador es el líder histórico de ese partido, al parecer tiene dificultades para integrarse al equipo de comando de campaña de la candidata María Corina Machado. ¿Qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo eso en esa plaza tan importante desde el punto de vista electoral? Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia del Gigante Rumbo y a la gente que te sigue a través de las redes sociales. Bueno, fíjate tú, esto se inicia con el nombramiento por parte de María Corina Machado de los jefes de comando de campaña de Ghana, de la Gran Alianza Nacional en los estados del país. Allí y se ha dado el fenómeno que han sido nombrados mayoritariamente militantes o dirigentes del partido Vente Venezuela como jefes de comando de campaña. Cuando Vente Venezuela es un partido electoralmente minúsculo, es el partido de María Corina, pero una cosa es María Corina y otra cosa es su partido. En el caso de Zulia particularmente, el Nuevo Tiempo ha tenido una actitud, digamos, distante de participar en el comando Ghana y incluso en las actividades que se realizan en este comando. Por ejemplo, este fin de semana hubo actividades en todos los municipios del estado y hubo actividad en todas las parroquias de Maracaibo. En ninguna de las actividades participó Un Nuevo Tiempo. Yo pulsé la opinión de dirigentes de ese partido y ellos me han dicho que ellos son la primera fuerza de Zulia, cosa que es verdad desde la oposición, y que Rosales es el gobernador, y que ha sido un irrespeto haber nombrado a un dirigente de Vente Venezuela cuando por caudal electoral le correspondía al Nuevo Tiempo y por ser un estado gobernado por un opositor, le correspondía al partido del gobernador de Zulia el liderazgo del comando de campaña. Bueno, eso ha hecho que el partido Nuevo Tiempo se abstenga de participar en actividades de la unidad. No es que ellos no estén haciendo actividades, ellos hacen sus movilizaciones, sus eventos permanentemente toda la semana, pero no se articulan con la unidad. Insisto, cuando puse la opinión de los militantes dirigentes de ese partido, me informa, bueno, que esa es la razón profunda. Pero eso no solamente ocurre acá. En los municipios del estado Zulia y de otros estados del país, también el jefe regional nombra a los miembros de su partido como jefes de los comandos municipales. Entonces esto enrarece porque en vez de dar una muestra de amplitud y de unidad, da una muestra de sectarismo y de un aire hegemónico que es inconveniente para la propia María Corina, que es la parte que yo no entiendo y que ojalá y María Corina diera una respuesta, ojalá y pudiera revisar eso, a menos que se mantenga un nivel de desconfianza importante con quien
Carlos Fernández, dirigente político y dirigente social del Estado Zulia, quien nos está refiriendo el que hay un ruido importante por varias razones. Primero, porque Zulia es una plaza electoral demasiado importante por el volumen de votación que tiene. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque si ocurre esta situación en el Zulia, donde es tan evidente la importancia, el referente que significa en el Zulia un nuevo tiempo y que significa el gobernador Manuel Rosales, bueno, ¿qué podemos esperar para que esté ocurriendo en cualquier otra parte del país? Y ciertamente ya antes habíamos escuchado en este mismo programa una expresión del ingeniero Andrés Caleca, quien, como todos sabemos, es un cruzado por la unidad, un fanático de la unidad. Bueno, se quejaba de que cuando conoció la lista de los 24 coordinadores de campaña de María Corina Machado en el país, resulta que todos eran de 20 Venezuela. Por supuesto, yo comprendo que María Corina tenga una razonable desconfianza de las cúpulas partidistas tradicionales de la oposición, pero ciertamente eso de hacer campaña y de hacer política solo con los suyos, con los que conoce mejor, me recuerda mucho la justificación que hacía Chávez para meter a los militares en todos los espacios de la administración pública, porque él decía que tenía que gobernar con la gente que conocía. Te pregunto, Juan Carlos, ¿es posible hacer nueva política con viejos procedimientos? ¿Es posible dar un debate para modificar ese tipo de prácticas y lograr que la gran alianza nacional sea eso? Alianza y nacional, no una estructura de designaciones a dedo. Mira, Chugo, yo observo, mi observación, yo observo que todavía a nivel del llamado G4 y del G4 Plus, por mencionar a todo el resto de los partidos que participaron en la primaria, me da la impresión de que no hay una articulación. Creo que a nivel de las, digamos, de las estructuras superiores de esos partidos, de las estructuras de liderazgo, sea donde se encuentren, porque la de Nuevo Tiempo se encuentra en el Zulia, la de Voluntad Popular se encuentra en el exterior, no hay una articulación, no se han sentado a conversar. Yo creo que María Corina tiene que conversar con Rosales, tiene que conversar no solamente con el señor Ramos Ayub, pero es que Luis Eduardo Martínez, este señor de Acción Democrática Bernabé, dijo la semana pasada que él no concebía que fuéramos divididos a unas elecciones presidenciales. Bueno, esa rama de olivo, si yo soy María Corina, aplico aquello del que quiere besar boca a la boca, lo llamo y lo convoco a una reunión y le digo, mira, vamos a unirnos, ustedes están en capacidad de unirse. Bueno, se los pido públicamente y el que se niegue quedará expuesto ante el país. Pero insisto, encerrarse en mi propio poder, encerrarme en mi propia, digamos, en mis propios grandes apoyos, que sí los tienen, pudiera no ser suficiente para María Corina, observando otros procesos electorales donde cualquier pequeña fractura, Capriles perdió por 130.000 votos en el 2013, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, por cualquier espacio, por cualquier rendija se va el triunfo electoral si no se logra articular una mayoría suficiente. Yo llamaría a Antonio Ecarri y le digo, ¿qué es lo tuyo, Antonio? Ven para acá, incorpórate. Antonio no quiere, bueno, quedará expuesto ante el país. Pero mi trabajo como líder nacional, mi trabajo como candidato es tratar de unir a todo el que yo pueda para lograr convertir una suficiente mayoría, incluso a sectores del chavismo descontento, para construir una mayoría que luego pueda negociar en condiciones adecuadas con el gobierno para bajarle el costo de salida a Maduro y lograr lo que sería el proceso de transición política. Esa es mi opinión al respecto, mi apreciado amigo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que estás expresando. De hecho, yo recibí con alegría, con aplausos, con apoyo, la declaración dada por Carlos Blanco, que como todos sabemos es uno de los asesores más importantes que tiene María Corina Machado. Carlos declaró el pasado fin de semana que el sector que lidera María Corina Machado está listo, dispuesto para negociar con el chavismo. Bueno, si están dispuestos para negociar con el chavismo,
me imagino que está más dispuesto todavía para negociar con las otras opciones de oposición, porque como dice aquí una oyente, Diela Goncalves, hay que hacer como en Argentina, unirse todos para salir de lo que ciertamente no representa avance para el país. Juan Carlos, quiero agradecerte, pero antes de terminar nuestro contacto, quiero aprovechar esta ocasión para rendir públicamente mi testimonio de solidaridad en la dura lucha que tienes por conseguir recursos para atender la salud de tu compañera de luchas y tu señora esposa, Cira. Sabemos la situación que estamos viviendo todos los venezolanos hoy en día. Apenas 5% de los venezolanos, 5% de los venezolanos tienen acceso a pagar una póliza de hospitalización, cirugía y maternidad. Y de ese porcentaje, menos del 1% tiene una cobertura importante. La inmensa mayoría de venezolanos que tienen una póliza de seguro, de ese 5%, ven como en apenas un fin de semana, en pocos días, en una emergencia, en una clínica, la póliza desaparece y tienen que salir corriendo buscando relaciones, amistades, vínculos que les permitan aterrizar en un hospital público. Por favor, háblanos, Juan Carlos, de qué manera contribuir con este GoFundMe que ustedes han planteado. Bueno, mira, te agradezco mucho la mención, pero quisiera más bien profundizar un poco en lo que has dicho, porque nosotros tenemos un pequeño seguro familiar, pero cuando se trata de cáncer, los seguros no te atienden. O sea, el seguro tiene cláusulas contractuales que en caso de cáncer queda anulado la póliza. No hay póliza para el asegurado en caso de cáncer. Eso nos deja, evidentemente, a pulmón propio. Entonces, cuando se trata de hacer un examen, un CITIPET en Caracas, un CITIPET cuesta $2.650. Haces un examen de genoma, de genoma y te cuesta $2.670. Los medicamentos que son especializados, que se traen de fuera del país, no los trae el Seguro Social. El Seguro Social trae solo las típicas quimioterapias, pero no tratamientos más especializados. Entonces, los que sufrimos de familia, porque la enfermedad del cáncer o las enfermedades no son del enfermo, son de la familia del enfermo, son del grupo familiar, tenemos que dar una gran lucha para conseguir los recursos, y por eso yo me ha tocado tratar de buscar apoyo entre familiares, amigos y relacionados para poder cubrir todos los exámenes y luego todo el proceso de compra de medicinas en el exterior para hacer lo que más deseo en la vida, que es prolongar, darle vida a mi esposa para conservar a mi compañera de vida y a la madre de mi hija. Entonces, bueno, esta es una lucha que no hablo solamente en nombre mío, en nombre de mi problema familiar, hablo en nombre de todos los enfermos de cáncer del país que reciben a lo sumo las medicinas de alto costo, pero solo para las quimioterapias normales. Exámenes de ninguna naturaleza se realizan en los hospitales públicos, por lo tanto estamos condenados a parir los recursos para poder salvar a nuestros familiares. Juan Carlos, yo te agradezco que nos hayas regalado estos minutos, que nos hayas explicado todos estos temas de la opinión pública, de la realidad política del Zulia, y que además hayas compartido de esa manera tan sentida y tan solidaria esta lucha que estás dando por tu compañera, por tu familia, que es la lucha prácticamente de millones de venezolanos. Un gran abrazo, buenas noches. Un abrazo, buenas noches para ti y para toda tu audiencia, hermano mío. Estamos conversando con Juan Carlos Fernández. Quiero compartir con ustedes el GoFundMe. Como ustedes saben, esta es una herramienta de internet para recabar solidaridad. Dice así: estimados amigos, les escribe Juan Carlos Fernández. Mi esposa Cira aún sigue confrontando problemas de salud producto de un carcinoma pulmonar con el que hemos venido luchando con ayuda de muchos de ustedes. Hoy necesitamos de su apoyo para seguir cubriendo los gastos médicos que ella aún requiere. En mi nombre y en el de mi hija María Beatriz, pido tu colaboración para poder afrontar los gastos de tratamiento médico que Cira requiere para sanar. 1000 veces agradecido. Pueden ubicar, repito, su nombre es Juan Carlos Fernández, lo pueden ubicar en todas las redes porque es un periodista extremadamente conocido en el estado Zulia, y yo
ruego, como si se tratara de un hermano mío, apoyarlo en esta lucha. Cuando son las 8:51 minutos de la noche capitalina, queremos comentar algunas de las informaciones que bueno, rompen el celofán en la tarde de hoy y que de alguna manera generan también inquietud y preocupación. Ustedes pensarán que, repito, esto es un detalle, ¿no? Pero es un detalle muy significativo esta información. Comparto con ustedes el titular del diario El Nacional. Y Postel regulará los servicios de delivery de los negocios digitales. ¿Qué son los negocios digitales? Bueno, casi todos esos negocios que usted puede ubicar en Instagram, ¿no? Que no tienen sede física, pero que venden desde alimentos hasta ropa y otro tipo de insumos a través de la página de Instagram, a través de internet, y como no tienen sede física, entonces o usted va y los recoge o usted solicita el envío a su residencia, el delivery. Bueno, esto es una de las realidades que ha terminado. Esto no es exactamente una rama económica, vamos a ser sinceros. Esto se llama estrategia de supervivencia. Esta es una de las estrategias de supervivencia que los venezolanos hemos tenido que desarrollar frente a esta crisis atroz. Las políticas económicas de Chávez primero y de Maduro después lograron una cosa impensable. Primero, redujeron de manera muy importante el empleo privado. Es decir, muchas empresas privadas se fueron del país, otras sencillamente quebraron, otras fueron invadidas, por cierto, ¿no? ¿Se acuerdan aquello de exprópiese? Bueno, las expropiaron y las quebraron, ¿ok? Entonces el empleo privado se redujo de manera importante y el empleo público perdió sentido. ¿Por qué? Bueno, antes había mucha gente que aunque el sector público pagaba menores salarios, pero daba más estabilidad y daba prestaciones. Entonces había gente que, a pesar de que los salarios eran inferiores, prefería trabajar en el sector público. Bueno, ya no se puede. El trabajo en el sector público perdió sentido porque, Carrizo, si tú vas a cobrar $4 al mes, eso no te alcanza para pagar el pasaje para ir a trabajar. El trabajador del sector público termina financiando al Estado. Los maestros están financiando al Ministerio de Educación. Las enfermeras están financiando al Ministerio de la Salud. Porque ellas siguen dando clases, el caso de las maestras, siguen atendiendo a los enfermos, el caso de las enfermeras, pero por pura vocación, porque ellas no logran vivir de su sueldo. Ellas, hacen comida, venden ropa, hacen rifas, cualquier cantidad de cosas, pero de ese sueldo no viven, porque, repito, no alcanzan ni siquiera para pagar el pasaje. ¿Me explico? Entonces, frente a esa realidad y frente a lo difícil que es mantener un negocio formal, porque tú montas una empresa legal, con todas sus cosas, pero entonces el Estado te empieza a cargar una gran cantidad de impuestos directos e indirectos, hasta que te hacen quebrar el negocio. ¿Qué va a hacer la gente? Bueno, se ubica en la informalidad y se apoya en la tecnología, se apoya en las redes sociales y hacen que su producto llegue al consumidor a través del delivery. Comparto entonces con ustedes esta información que ha generado ciertamente preocupación. Y Postel regulará los servicios de delivery de negocios digitales. La normativa se aplicará a personas naturales y jurídicas que operen servicios postales privados o proporcionen servicios de entrega a domicilio mediante repartidores. Voy al texto. Y Postel anunció la regulación del servicio de delivery prestado por empresas digitales y de redes sociales. Según la Gaceta Oficial número 42813, las compañías deberán obtener una habilitación postal para operar legalmente. Como ellos tienen tan buen servicio, ¿qué te puedo decir? Una vez cumplidas las formalidades para la habilitación postal, deberá suscribirse un contrato de concesión que tendrá duración de 1 año, que podrá renovarse por el mismo periodo.
Este contrato sirve como autorización o licencia para actuar como operadores postales privados, prestadores de servicios de entrega a domicilios mediante plataformas digitales, redes sociales, postales o comerciales, indicó la entidad. Sin embargo, la concesión se revocará si no se cumplen con los términos y condiciones estipuladas por el contrato. La normativa se aplicará a personas naturales y jurídicas que operen servicios postales privados o proporcionen servicios de entrega a domicilio mediante repartidores. El propósito principal de esta medida, señor Luis Pastel, es garantizar la entrega oportuna y transparente de productos a los clientes. Sí, porque seguramente Hipostel garantiza pues esa entrega. Las empresas estarán obligadas a cubrir el pago de tasas y contribuciones que incluyen tarifas de trámite, otorgamiento y renovación de la concesión, así como los montos especificados en la Ley sobre mensajes de datos y firma electrónica. También se establece que las compañías deben reflejar en la factura electrónica o física el cobro del importe del franqueo postal obligatorio equivalente a 1% que será transferido al Instituto Postal Telegráfico, o sea, a los bolsillos de ellos, dentro de los primeros 5 días continuos al vencimiento de cada mes. ¿Qué tal? No cualquier repartidor podrá hacer entregas. Cecilia Rivero, gerente general de los servicios de mensajería, confirmó este lunes en una entrevista con Circuito Onda que Hipostel establecerá un registro nacional para los repartidores y empresas de delivery. Esta medida busca regular y proteger los datos y derechos de los usuarios en el ámbito del servicio de entrega. Se puede entender que no cualquier repartidor podrá hacer entregas, sino cualquier empresa podrá realizar delivery. Hipostel va a abrir un registro nacional y las empresas tendrán que franquear y se va a tener que pagar unos impuestos al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esto para proteger los datos y derechos del usuario, explicó Rivero. Enfatizó la importancia de regular el servicio de delivery para garantizar un servicio de calidad y seguro para todos los usuarios. Los restaurantes para hacer delivery tendrían que tener habilitación postal, así como la tiene, por ejemplo, MRW, entregada por Hipostel. De lo contrario, no podrían operar. ¿Qué tal? Bueno, aquí tengo a mi amigo operador Luis Salazar diciendo: es impresionante porque estos tipos no solamente no ayudan a la gente, sino cuando ven que la gente es capaz de ayudarse a sí misma, entonces se meten para echarlo a perder. Ojo, yo soy como tantos venezolanos que a veces me preocupa la manera como conducen los motorizados de estos servicios de delivery, la rapidez con que se mueven, el riesgo que corren, etcétera, etcétera. Sí, cómo no. Pero de allí a decir, mira, primero los vamos a encarecer porque van a tener que pagar este impuesto y esta cosa y este permiso y no sé quién. En segundo lugar, esto no es para regular, caballero, esto es para controlar un servicio que ellos son incapaces de prestar. Porque si ellos prestaran un servicio de calidad, esto no existiría. ¿Entiendes? Bueno, les dejo esa perla allí como Rubicón, como rúbrica, mejor dicho, de este programa nuestro en la noche de hoy. Cuando son las 8:59 nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. O sea que ya ni así. O sea, ya ni así. O sea que ya uno no puede vender así normal, sino. Feliz noche, Marilena. Te bendiga. Saludos. Tienes que registrarte ahora en una cuestión. No, vale. Bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, más deprimido todavía.